Ayer se pasaron todos los límites en el Congreso de los Diputados. La Casa de la Democracia en España volaron, por un lado, insinuaciones punzantes, algo venenosas, pero por el otro lado, desde la otra bancada, la respuesta a esas insinuaciones fue una auténtica amenaza de muerte, lo que podría interpretarse como la clásica amenaza de muerte al estilo mafioso pronunciada por parte de la segunda de Pedro Sánchez, por parte del sanchismo. Eso es importante. María Jesús Montero, que dijo que lo que teme Feijóo es no llegar vivo al final de la legislatura. ¿Te imaginas que yo dijera esto en redes sociales? ¿Tú te imaginas que cualquier español de bien, o incluso de no de bien, llegase a las redes sociales y escribiera, por ejemplo, en X, lo que teme Pedro Sánchez es no llegar vivo al final de la legislatura? ¿Tú te imaginas si cualquier... Abascal, por ejemplo, ¿no? Abascal dijera algo así. Es que tiene que tener cuidado Pedro Sánchez porque podría no llegar vivo a la legislatura, al final de la legislatura. ¿Cómo se interpretaría? ¿Cómo lo interpretarían los socialistas? ¿Por qué debemos pasar por alto estas palabras de María Jesús Montero? Esa es una cuestión por la que ayer ardieron y siguen ardiendo las redes, pero cuidado porque la gente pasó por alto, no se paró en analizar lo que motivó esa velada presunta amenaza de muerte a Feijóo por parte de María Jesús Montero. Y fueron las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo que vamos a analizar también en este vídeo. Vamos a ver las dos cosas para entender la relación entre las dos, porque debemos preguntarnos, tras escuchar las insinuaciones de Feijóo sobre Sánchez que derivaron en la presunta amenaza de muerte de María Jesús Montero a Feijóo, debemos preguntarnos, ¿qué es lo que sabe Feijóo sobre Sánchez? Que nosotros no sabemos qué va a ocurrir y que también Pedro Sánchez sabe que va a ocurrir. Y razón por la cual ayer lo que vimos fue, bueno, una auténtica batalla callejera entre bandas mafiosas. Tal vez podemos interpretarlo así. Sí, porque ayer Feijóo y Pedro Sánchez convirtieron al Congreso de los Diputados en cualquier calle de la Chicago de los años 30, o tal vez de la España de los años 30, ya que precisamente el asesinato del líder de la oposición en los años 30 en España dio lugar a la guerra civil. Venga, vamos con el vídeo. Así es, esto es lo que publicaba Guillermo Rocafort, colaborador de nuestro canal, al que saludamos, lanzamos nuestro cariñoso saludo. El PSOE ya amenaza directamente a la vida del jefe de la oposición, como pasó en 1936 con el asesinato de José Calvo Sotelo, dando comienzo a la Guerra Civil Española que perdió el PSOE. No hay que olvidar que el PSOE sigue como organización que participó en una guerra civil y sigue vigente como organización. Es como decir que el partido nazi, después de la guerra mundial, seguiría estando en el Parlamento alemán, ¿no? Algo curioso, contradicciones de España, pero vamos a ver algo sobre las declaraciones de María Jesús Montero. Las tenemos aquí, la voy a rescatar de otro lugar. Voy a ponerlo y vamos a escuchar precisamente qué es lo que dijo María Jesús Montero. Miedo es el que tiene el Partido Popular y especialmente el señor Feijóo a no llegar vivo al final de la legislatura. Fíjate el lenguaje no verbal de María Jesús Montero haciendo así con la cabeza, ¿no? Como a modo de chulería, es un gesto de chulería, de soberbia. Y dime tú si esto no se parece mucho a esas frases que se dicen los mafiosos cuando te quieren extorsionar y aluden a la posibilidad de que podría pasarte algo y te dicen, a ti te importa mucho tu trabajo, ¿verdad? A ti te importa mucho tu tienda, a ti te importa mucho tu vida, a ti te importa mucho la vida de tu mujer y de tus hijos, ¿no? Es lo mismo aquí. Tú lo que tienes miedo es de no llegar vivo al final de la legislatura, ¿verdad? Fíjate. Y especialmente el señor Feijóo. Fíjate, como
hace así con la cabeza, ¿no? A modo de altivez, ¿no? De soberbia. A no llegar vivo al final de la legislatura. Miedo. No llegar vivo al final de la legislatura. Son terribles estas palabras. Han convertido el Congreso de los Diputados en un lugar de guerrilla entre bandas mafiosas. Entendemos esto. Pero cuidado porque esto no vino gratis. Alberto Núñez Feijóo ayer pronunció un discurso, además, muy razonable, muy reseñable. Fue, la verdad, que bastante acertado lo que dijo, pero cuidado porque en ese discurso coló una insinuación que, si interpretamos las palabras de María Jesús Montero como una amenaza de muerte, cuidado porque podríamos interpretar esto que dice Alberto Núñez Feijóo también como una insinuación mafiosa. Fíjate lo que dijo Feijóo. Se lo voy a volver a repetir. La masacre de civiles debe parar en Gaza. Y los civiles palestinos no son terroristas. Quien está bombardeando Gaza es el gobierno de Israel, no el pueblo de Israel al que usted ha condenado. Jamás es... Es importantísimo. El pronunciamiento de Pedro Sánchez de dinamitar la carrera ciclista, la Vuelta de España, no participar en Eurovisión, es una condena a artistas, a deportistas de Israel. Ya veremos qué harán ahora con las Olimpiadas. ¿Qué hará España? ¿No va a participar en las Olimpiadas de invierno? ¿No va a emitir las Olimpiadas de invierno que van a ser en unos meses? Porque va a participar Israel. ¿O va a oscurecer la pantalla cuando participan los atletas de Israel? Esto sería una discriminación hacia deportistas y artistas con lo que es el tema de Eurovisión, que no tiene nada que ver con el gobierno de Israel. Es más una medida que podría significarse como una discriminación antisemita y, por tanto, un delito de odio, puesto que los judíos están incorporados como colectivo vulnerable dentro del delito de odio. No olvidemos. Y además dijo algo interesante, importante sobre Hamás. Vamos a escucharlo. Hamás es una organización terrorista que no puede formar parte del futuro de Palestina. Es verdad. No podemos salvar a Palestina salvando a Hamás. Si Palestina quiere ser salvada, Hamás tiene que deponer las armas. Tan sencillo. Tan sencillo. Tiene que entregar los rehenes, demostrar que los tiene. Porque si no, esto ya es una guerra. Hamás es quien tiene de rehén a los palestinos, no Israel. ¿Entendemos esto? Es Hamás quien está usando a Gaza como escudos humanos para protegerse de Israel, forzando a los tontos de turno a señalar a Israel por lo que ocurre en Gaza. Por eso que las manifestaciones contra Gaza son tendenciosas desde el punto de vista político. Porque si te importa Gaza, entonces pronúnciate contra Hamás, no contra Israel. Y aquí lo que estamos viendo es que las protestas a favor de Gaza son un pretexto para arremeter contra Israel y no un pretexto para arremeter contra Hamás. ¿Por qué? Porque además, quien ha recibido precisamente los cumplidos de Hamás ha sido precisamente el gobierno de España. O dicho de otra manera, a quien ha felicitado Hamás es al gobierno de España. O mejor dicho, que las acciones del gobierno de España han recibido la felicitación de Hamás, no la felicitación del pueblo palestino. Bueno, sí, del líder palestino también. Pero entiéndeme, si tú utilizas la cuestión de Gaza para arremeter contra Israel, no estás siendo justo contra los gazatíes, porque deberías arremeter contra Hamás. Y el gobierno de España no está haciendo esto, está arremetiendo contra Israel, señal de que está utilizando políticamente este conflicto. Y todo lo demás que viene a nivel social, a nivel de protesta, tiene como objetivo arremeter contra Israel, no condenar a Hamás. No están condenando a Hamás. Y fíjate aquí cuando llega la insinuación de Alberto Núñez Feijóo. A usted le ha felicitado 2 veces Hamás. Y eso es una vergüenza de la que nunca se va a poder apartar. Ahórrese las lecciones de humanidad. También sufría usted mucho por el pueblo saharaui y cambió de opinión en una tarde.
Escucha muy bien esta parte, porque aquí inicia la insinuación de Feijóo. Sufría mucho por el pueblo saharaui y cambió de opinión en una tarde. ¿Qué ocurrió en esa tarde para que Pedro Sánchez cambiase el posicionamiento sobre el pueblo saharaui? ¿Qué ocurrió? Que Alberto Núñez Feijóo tal vez sepa y esté haciendo alusión, insinuación, a que podría volver a ocurrirle a Pedro Sánchez. ¿Entendemos esa velada insinuación? Te voy a poner todo este trozo completo para que entiendas lo que aquí está diciendo entre líneas Alberto Núñez Feijóo. Sufría usted mucho por el pueblo saharaui y cambió de opinión en una tarde. Ya le conocemos demasiado. Por seguir en el poder, todo el mundo sabe que usted pactaría hasta con el señor Netanyahu. Para seguir en el poder, sabemos que usted pactaría hasta con el señor Netanyahu. Usted cambió de opinión en una tarde. Es como decir, ¿vamos a ver algo parecido ahora? ¿Está anticipando algo Alberto Núñez Feijóo sobre algo que podría ocurrirle a Pedro Sánchez y que a lo mejor presionado por Israel, Pedro Sánchez se vea obligado a cambiar de posición y hacer el ridículo? ¿Qué sabe Feijóo sobre lo que ocurrió aquella vez a Pedro Sánchez, que en una tarde cambió de opinión? Qué significativo que dice, en una tarde cambió de opinión. Y ahora pactaría usted también con Netanyahu para seguir en el poder. Es como si Feijóo estuviera vaticinando algo que va a ocurrir. Algo por el que Pedro Sánchez va a caer arrastrado, precisamente obligado tal vez por las circunstancias, por algo que provenga de Israel y que le obliga a cambiar de opinión una vez más. ¿Podría ocurrir esto? Vamos a volver a escucharlo. De humanidad. También sufría usted mucho por el pueblo saharaui y cambió de opinión en una tarde. Ya le conocemos demasiado. Por seguir en el poder, todo el mundo sabe que usted pactaría hasta con el señor Netanyahu. Tal vez, leído esto de esta manera, entendemos mejor por qué María Jesús Montero después dijo esto. Miedo es el que tiene el Partido Popular y especialmente el señor Feijóo a no llegar vivo al final de la legislatura. Miedo es el que... En fin, dime tú qué es lo que opinas. ¿Crees que hay amenazas, insinuaciones por ambas partes? ¿Crees que lo que dijo María Jesús Montero es una amenaza de muerte? ¿Crees que lo que dijo Alberto Núñez Feijóo esconde algo que Feijóo sabe que nosotros no sabemos, pero que le ha demostrado a Pedro Sánchez que es conocedor de ello? Y por ende, María Jesús Montero haya contestado de esta manera. También he de decirte una cosa, que no podemos literalmente atribuir a las declaraciones de María Jesús Montero una clara y evidente amenaza de muerte. Pero también debemos decir una cosa, que jamás, en los términos de la jerga mafiosa, se han realizado amenazas de manera directa. Siempre las amenazas son veladas, siempre son sutiles, a través de la insinuación. Y lo que podemos concluir, que si bien no podemos atribuir literalmente una amenaza de muerte por la que denunciara a lo mejor posiblemente a María Jesús Montero, por ello sí que podemos atribuirle a María Jesús Montero un tono mafioso por el que interpretar una presunta velada amenaza de muerte a Núñez Feijóo. Eso sí que podríamos decirlo. En fin, me gustaría conocer cuál es tu opinión al respecto. ¿Crees que esto va a trascender en algo? ¿Crees que Feijóo debe temer por su vida después de estas palabras? ¿Crees que va a pasar algo a Pedro Sánchez para que cambie de opinión nuevamente en una tarde, tal vez presionado por algo que Israel vaya a mover a nivel de inteligencia y que ponga a Sánchez contra la cuerda? ¿Qué opinas? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.